Mateo capítulo 14, versículos del 34 al 36, y la forma que leemos la Biblia, las Escrituras, la palabra de Dios es verso a verso, entendiendo el mensaje original del texto. ¿Qué es lo que el Señor habló en su palabra? ¿Cómo lo entendieron las personas del pasado? Y contextualizándonos, ¿qué es lo que el Señor quiere hablarnos para nosotros hoy? Y de eso es la palabra de Dios. Es viva, es actual, eso es lo que quiere decir. Que es viva, es eficaz, o sea, cumple el propósito cada vez que ella es expuesta. Cumple el propósito en cada uno de nuestros corazones. Es para nosotros, es personal la palabra de Dios. Y dice que es más cortante que una espada de dos filos, quiere decir que ella va a cumplir el propósito por el cual ha sido enviada. Y eso es lo que es la palabra de Dios. Por eso estudiamos verso a verso, porque creemos realmente que es la infalible, toda suficiente palabra de Dios. Amén. Y ahí en el texto que tenemos, leámoslo desde el verso 34, siga usted la lectura ahí. Está hablando el Señor Jesucristo después de haber presenciado a los discípulos un milagro en el cual el Señor Jesucristo caminó sobre el mar. Y sigue diciendo Mateo, y terminada la travesía, ¿cuál travesía? Haber cruzado el mar de Galilea con los discípulos, dice, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron, los hombres de aquel lugar enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor. ¿Y trajeron a quiénes? A él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron ¿qué? Sanos. Pasemos al capítulo 15, versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús, ¿quiénes? Ciertos escribas y fariseos. ¿Desde dónde viajaron? Desde Jerusalén. Diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Esa fue la pregunta, y el Señor va a responder en los versículos subsiguientes, y no vamos a leerlo todos, vamos a estar hasta el versículo 20 y vamos a desarrollarlo en el camino. Pero antes oremos al Señor para pedirle dirección en su palabra. Padre Santo, gracias Señor por este día, por que nos has permitido congregarnos, Señor, cantarte, conocerte a ti a través de la lectura de la palabra, a través de los cantos, cantar tu obra, el carácter de tu Hijo, el carácter del Padre, la obra del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que cada día nos alimenta, nos nutre, y hoy te pedimos, Señor, que puedas suplir la incapacidad tanto del que expone como los que escuchan, Señor. Que sea tu Espíritu Santo iluminando nuestro corazón. Y es solo tu Espíritu Santo que puede hacer la obra, y a nosotros, Señor, disponer nuestro corazón para que tú puedas hacer, Señor, lo que el Espíritu Santo quiere hacer, y es que crezcamos, Señor, que podamos avanzar en la fe, Señor, que podamos cada día ser como tú, el Hijo de toda la complacencia del Padre. Muchas gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y esta porción la he titulado La obsesión con la apariencia espiritual. Y así como hay personas que tienen una obsesión por la apariencia física, como en nuestros tiempos, ¿cierto? Hay personas que obsesionan con la belleza exterior, con ser muy fuertes, ir al gimnasio, comer muy saludable obsesionadamente, y también hacer toda cantidad de cosas estéticas y cosméticas. Así también espiritualmente hay obsesiones con la apariencia espiritual,
Y es exactamente lo que el pasaje que vamos a ver hoy está el Señor Jesucristo haciendo. Y lo principal que vamos a ver hoy es cómo ese fariseísmo, cuando entendemos la palabra fariseo, hoy en día la entendemos como está etiquetado como algo malo, pero en el origen era algo bueno, era piadoso. Pero este movimiento fariseo del primer siglo fue tan malo debido a su apariencia espiritual que la palabra fariseo tornó hacia un término que vemos incorrecto, que es sinónimo de hipocresía, ¿cierto? Y vamos a ver a través del pasaje cómo ese fariseísmo hoy actualmente, aunque eso pasó hace 2000 años y fue un movimiento, puede estar en nosotros y cómo la Biblia nos muestra que al final del día todos, antes de conocer al Señor, éramos fariseos en nuestro caminar. Y una vez conocimos al Señor Jesucristo, Él nos quitó esa condición. Aunque nos quitó esa condición, somos como ex fariseos en rehabilitación. O sea, eso ya no tiene nada que ver con nosotros, pero no por eso quiere decir que no debemos caminar cuidándonos del fariseísmo o de la apariencia espiritual. Y ahí en Mateo 14, del 34 al 36, hemos leído un momento crucial en el ministerio del Señor Jesucristo, donde confronta y confirma su poder, que es lo que dice allí cuando leímos, que cuando terminó esa travesía de cruzar el mar de Galilea, en donde tuvieron la experiencia con el Señor Jesucristo, los discípulos, que cuando vieron que Jesucristo caminó sobre las aguas, tuvieron mucho miedo, y cuando se subió a la barca el Señor Jesucristo, dice que todos los discípulos le adoraron y reconocieron que Jesucristo, dijeron, este verdaderamente es que el Hijo de Dios, el Mesías, el que anunciaba. Y es muy importante porque es donde muestra la adoración a Jesucristo. Y recuerden, ¿quién es el único digno de ser adorado? Jesús, Jesucristo. Y recibió adoración de sus discípulos, lo reconocieron como el Hijo de Dios verdaderamente, y eso es lo que hicieron, demostrando él que tenía autoridad para calmar la tempestad. Por eso ellos resumieron su declaración que él es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede hacer las cosas que Jesucristo hizo. Debido a su autoridad, reconocieron su autoridad, luego reconocieron que Él es digno de ser adorado. La autoridad, el reconocimiento de la autoridad de Jesucristo es lo que nos lleva a la adoración y el sometimiento a Él. Y eso es muy importante en el pasaje, usted va a ver por qué. Y han habido muchos milagros, hubo muchos milagros anteriormente, la multiplicación de los panes, en donde Jesucristo está demostrando la soberanía de Dios, que Dios tiene el control. Le está demostrando principalmente a sus discípulos. Control sobre el mar también, cuando viajaron ahí en la barca. Y Él está evidenciando las credenciales mesiánicas de lo que la Biblia decía, de cómo es que el Mesías que se prometía en el Antiguo Testamento debería ser. Llega hasta el punto que ahí dice en el pasaje que reconocieron su autoridad, que la gente quiere tocar el borde de su manto para ser sano. Y muchos están siendo sanados y están al otro lado del mar del Galilea, en Genezaret. Y eso es importante en el texto. ¿Por qué? Porque el texto, el autor original, lo que quiere darnos a entender es mostrar las credenciales mesiánicas de Jesucristo, que Él cumplió todo lo que los profetas dijeron que Él sería. Si viene Dios a la tierra, ¿qué se espera de Dios hecho hombre en la tierra?
que pueda revertir la maldición que trajo el pecado. ¿Qué trajo el pecado? Enfermedad, trajo muerte. Originalmente las cosas no fueron hechas así por Dios. ¿Por qué vino la enfermedad, la muerte, las calamidades al hombre? Por el pecado. Si Dios está en la tierra, Dios hecho hombre, ¿qué debería tener el poder de revertir la maldición? ¿Cuál fue la maldición por el pecado? Es que entraría la enfermedad, entraría la muerte. Y eso es lo que está haciendo Mateo. Ese es el propósito original y lo hemos visto versículo tras versículo para llevarnos ahí. Este texto no está desconectado de todo el libro. Su contexto inmediato y su contexto más amplio nos lleva a esa conclusión de que el autor Mateo y el propósito del Señor Jesucristo es evidenciar por medio de las credenciales mesiánicas, es decir, por medio de la autentificación que Dios está dando para que la gente crea en su mensaje que Él es Dios. Porque no se puede aparecer cualquiera diciendo yo hablo de parte de Dios. Sí, como yo sé que habla de parte de Dios. Como dijo Moisés a Dios. ¿Cómo la gente me va a creer que yo vengo de parte tuya? ¿Qué dijo Dios? Que por medio de las señales que Dios iba a permitir que Moisés hiciera, y después le mostró unas señales milagrosas, es que iban a creer, porque iban a demostrar con esas credenciales, autenticar del que lleva el mensaje, y el mensaje es de Dios. Y esa es la intención de Mateo, porque está hablando a un público originalmente judío que entiende que para que alguien hable parte de Dios y tenga la autoridad de Dios es porque es un profeta de Dios y Dios lo está autenticando a través de milagros. Y esa pequeña introducción que he hecho, eso debe ser fundamental usted entenderlo en su vida. ¿Por qué? Porque es lo que la palabra indica y no otra cosa. Porque este texto se puede prestar mucho para que personas estén enfermas, decir, así como Jesús sanó, yo puedo poner manos y sanar, toque los bordes de mi vestidura y puedan ser sanos, pero ese no es el propósito original de este pasaje. Pensar eso así es arrancar el pasaje de su texto original y la intención del autor. Por eso hay muchas malas enseñanzas y tradiciones cristianas erróneas, lo que hacen es confundir la fe. Y hay muchas falsas enseñanzas acerca de la sanidad y todas estas cosas debido a sacar de contexto el mensaje. Porque la gente ha creído más en las tradiciones y en las falsas enseñanzas a venir a la Escritura y conocer qué es lo que el autor original dijo en la Escritura, Dios mismo. Y usted va a verlo en el pasaje porque es importante. Y lo primero que vamos a examinar en ese pasaje es la acusación y la obsesión de los fariseos. Mírelo en el verso 1 del capítulo 15. Entonces se acercaron a Jesús ciertos, ¿qué? Escribas y fariseos, dos movimientos. ¿Quién eran los escribas? Los que en ese tiempo no habían fotocopiadoras, no habían imprenta. La imprenta solo fue hasta 1648, ya muchas fechas. Por Gutenberg. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Cómo era el proceso de copiado de escrituras antes? Habían personas que escribían y traducían viendo y no podía hacerlo de memoria, sino que tenía que replicar. Y estos hombres se llamaban escribas. Y había otro movimiento, los fariseos, eran los líderes religiosos de Israel, los que conocían bastante la ley de Dios, porque tenían acceso a ella, porque la Biblia no era como hoy, que usted puede comprarla en Amazon por $5 y le llega a su casa al otro día. Así es la facilidad hoy. Antes no. Todo el Antiguo Testamento podía costar alrededor equivalente a nuestros días $300,000. Imagínense $300,000 lo que cuesta una propiedad, costaba el Antiguo Testamento en el primer siglo. Entonces, ¿dónde se guardaban? En sinagogas y la gente iba a leerlas allá.
Y hoy tenemos nosotros el privilegio de tener la Escritura, ¿cierto? Para poder ver lo que el Señor dice en su palabra. Antes tenían que memorizarla, la cantaban para memorizarla, etcétera, etcétera. Y estaban estos hombres que leían la Biblia y tenían que enseñar a la gente y conocían mucho la Biblia y el pueblo de Dios los reconocía como líderes religiosos. Pero estos se acercaron a Jesús. ¿Y desde dónde venían estos hombres religiosos? Desde Jerusalén. Estos religiosos venían desde Jerusalén, venían lejos, cruzaron el mar de Galilea, cruzaron al otro lado, está Jesucristo en Genezaret. ¿Por qué Mateo nos habla de lugares geográficos, de dónde fueron, hasta dónde? Porque quiere mostrar la obsesión religiosa de los fariseos. Porque no fueron a buscar a Jesús para aprender de sus enseñanzas, sino, ¿qué es lo que dice el pasaje? ¿Qué es lo que decían? Versículo 2. Ellos llegaron desde Jerusalén lejos, hicieron un viaje para decirle a Jesús una cosa. ¿Qué fue lo que le dijeron? ¿Por qué tus discípulos quebrantan qué cosa? La tradición de qué? De los ancianos. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Te imaginan? Viajaron como 400 kilómetros para decirle esa pregunta al Señor Jesucristo. Eso es como viajar de aquí a Toronto para hacer esa pregunta. ¿Sí ve la obsesión religiosa de los fariseos? Todo ese viaje para ir a criticar al Señor Jesucristo y murmurar y ver qué es lo que están haciendo mal los discípulos para ir y poner esa pregunta crítica. Escucharon, estaba predicando, muy seguramente es lo que hacía. Y de toda la prédica del Señor, de todo el sermón, lo que se fijaron fue en qué? Que estaban quebrantando la ley de Dios, dice. No. ¿Qué cosa? La tradición de los ancianos. ¿Y en qué punto? Dicen ahí. Los estamos viendo que están comiendo y no se lavan las manos. Pero una vez más tenemos que entenderlo como la audiencia original entendía este texto. Porque si usted lo lee con los ojos de hoy, diría, no, lavarse las manos está bien antes de comer. Eso le enseñamos a los niños. Pero eso no es lo que quieren decir ellos. El lavado de manos está en la Mishá judía. ¿Qué es la Mishá judía? Y ellos, ¿con qué propósito lo decían? No era higiene lavarse las manos, sino un ritual que habían, la tradición judía, no la ley de Dios, sino la tradición judía, había añadido, adherido a la palabra de Dios y se había levantado en sus días a la palabra de Dios otro libro que se llamaba La tradición de los ancianos, o en hebreo el Mishá. Y se levantó dos escrituras, una diciendo que es la que puede interpretar a la otra. Y cuando se levanta otra autoridad por encima de la palabra, esa autoridad debe ser conocida porque es solo la escritura, la palabra de Dios. Amén. Y ese es un principio fundamental. Y ese es el problema. ¿Cuál fue la acusación de los fariseos? Criticaban el lavado ritual. ¿Y sobre qué base? Sobre la base de las tradiciones de los ancianos. ¿Qué era esa Mishá? En el año 200 antes de Cristo habían tradiciones orales de los judíos acerca de cómo interpretar la ley de Dios. Y 200 años antes de Cristo, todas esas tradiciones orales fueron puestas por escritas en un libro, en unos pergaminos en su tiempo. ¿Y qué pasó con eso? La gente empezó a elevar esos escritos hechos por hombres rabinos muy reconocidos, conocedores supuestamente de la ley de Dios, pero lo que añadieron fue distorsiones de la ley de Dios y empezaron esos religiosos
a meter distorsiones para sus propios bienes, para su propio bien y para manipular y controlar al pueblo. Cualquier parecido con los días de hoy es coincidencia, ¿cierto? Eso es lo que hizo ese sistema religioso con la ley de Dios, distorsionarla. Y ahí en el texto nos está diciendo que ellos fueron desde Jerusalén a criticar a Jesucristo porque sus discípulos no se lavaban las manos, y esa palabra que aparece ahí, que están quebrantando la tradición de los ancianos, es la palabra en griego parodosin presbiteron, que significa esas tradiciones orales que hoy se conocen como la Mishá, que era traducir e interpretar la Torá, o sea, la ley mosaica, que estaba originalmente destinada para los sacerdotes, y en uno de sus artículos de la Mishá interpretaban Éxodo capítulo 30, versículos 19 al 21, que era para los sacerdotes de la tribu de Leví, y se lo interpretaron para todo el pueblo, y decían que cada vez que se comiera tenían que hacer un ritual de lavamiento de manos conforme a la interpretación de ese pasaje de Éxodo 30, pero eso no es lo que dice Éxodo 30, no era para todo el mundo, era específicamente para los sacerdotes, pero extendieron eso a todos los judíos. Y la preocupación de los fariseos no era sobre la ley de Dios, sobre la ley de Moisés, sino sobre las tradiciones extrabíblicas que se elevaron aún por encima de la palabra de Dios en los tiempos de Jesús. Y esas tradiciones fueron desarrolladas para construir un cerco alrededor de la ley de Dios, evitándose que no se violara, pero haciéndola, la violaron para que el hombre pudiera hacer con ellos, como decimos en español, puesta la ley, puesta la trampa. Cogieron la ley es para torcerla, no para explicarla. Y eso fue lo que hicieron, y eso nos lleva rápidamente a una aplicación en nuestros días, porque estos hombres judíos estuvieron siempre expuestos de primera mano a las Escrituras. Escuchaban a los que conocían las Escrituras, pero eso nos advierte cómo ellos fueron obsesionados y finalmente siguieron una religión de apariencias, porque en el fondo la Escritura no hizo nada en sus corazones. Solo escuchaban información, leían la ley de Dios, pero sus corazones no se transformaban. Y eso nos enseña cómo hoy tenemos ese mismo peligro que estuvo hace 2000 años, ese mismo peligro está latente hoy. ¿No es así? Al exponernos constantemente al Evangelio y a la palabra de Dios y no hacemos un compromiso con Dios, un verdadero arrepentimiento, y no nos sometemos verdaderamente a la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Exactamente lo que pasaron con estos hombres. Por eso Jesús advirtió sobre los fariseos en Mateo 23:15 y dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, le decía. Y esos hombres, a pesar de su fervor religioso, nunca se arrepintieron, veían la ley de Dios y no para arrepentirse, sino para imponérsela a otro, pero a ellos no, como les dijo el Señor Jesucristo: buscáis la paja, la pajita en el ojo ajeno, pero en tus ojos sácate primero la viga que tiene y luego ve y saca la paja en el ojo ajeno. Y al debatir con él estos hombres, llegaban a Jesús solo no para someterse a su autoridad, sino para debatir con el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que produce eso? Si se expone a la palabra de Dios, no se somete a ella, sino que va con esa actitud. Se endurecieron en su corazón, como nos habla Hebreos 3:12 al 13, Mateo 13:15 también lo vimos. Se volvieron críticos, amargados, esforzándose solo para criticar a Jesucristo. No se acercaron a Dios, sino que
Su religiosidad los llevó a la ceguera espiritual, como dice Pablo en 2 Corintios 4. Y como resultado de eso se convirtieron incluso en maestros, haciéndose maestros a ellos mismos. Como dice, creo que es Mateo 23:15, que el Señor le dice a ellos: hay de ustedes que cruzan mares y van a lugares lejanos para hacer a un prosélito, o sea, para convertir a una persona. Pero tanto esfuerzo, una vez que ellos se conviertan, los hace 2 veces más hijos del infierno que ustedes. O sea, en otras palabras le está diciendo, ustedes están reproduciendo el error. Se están haciendo maestros a ustedes mismos cuando ustedes mismos no se someten a la palabra de Dios, sino han cambiado la palabra de Dios por mandamientos de hombres. Y eso es lo que el Señor estaba exponiendo en ellos. Y eso muestra cómo un corazón no arrepentido se aleja más de Dios, cayendo en un ciclo de endurecimiento y desesperación. Por eso cuando la palabra de Dios es expuesta, nuestros corazones deben recibirlo y someternos a la palabra de Dios y buscar que ella haga el cambio en nosotros. No buscar como lo hacían los fariseos, es como desviarse de la palabra de Dios, sino someterse a ella. Y eso nos lleva al segundo punto. ¿Cuál fue la reprimienda de Jesús? ¿Qué les dijo a ellos? Ustedes no han priorizado el mandamiento de Dios sobre los mandamientos de los hombres o las tradiciones de los ancianos. ¿Cuál era el problema? Léalo el versículo 3. Respondiendo, Jesús les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de qué? No le dijo, ustedes quebrantan la tradición de los ancianos, ¿cierto? Le dijo, ¿por qué ustedes quebrantan qué? El mandamiento de Dios, ¿por qué? Por vuestras tradiciones. Les devolvió la pregunta, ¿cierto? No le respondió, sino que le hizo una pregunta. Y ahora va a explicar cómo la quebrantaban la ley de Dios. Y miren lo que hacían ellos. ¿Qué les dice el Señor Jesucristo? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. O sea, era la pena de muerte si usted no sostenía económicamente a sus padres o los deshonraba. Esa era la ley del Antiguo Testamento. Y ellos la estaban quebrantando, o sea que eran merecedores de una pena de muerte, ¿cierto? Porque el Señor Jesucristo está diciendo que ellos la quebrantaron. Y esa ley sí estaba en la ley de Dios, Éxodo capítulo 21. Pero mire lo que sigue diciendo el Señor, verso 5. Pero vosotros decís, mire cómo torcieron la ley de Dios. ¿Qué decían ellos? Cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y hay que entenderlo, el contexto histórico, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasó? Se inventaron en los otros evangelios, está más detallado, ellos registraron exactamente el mismo evento y nos dan más detalles. Se inventaron una ley que se llama Corbán. ¿Qué era esa ley Corbán? Es que usted podía comprometerse con el templo e ir ante los líderes religiosos y comprometer como firmar un pagaré, un prélèvement automático en nuestros días sería como ir al banco y descuénteme de mi cuenta cada vez tanto monto. Ellos hicieron un contrato ante el templo de que iban a dar cierto dinero con cierta frecuencia al templo. Pero lo que hicieron era una jugada para decir que sus ingresos eran bajos y que ya estaban comprometidos, de modo que si sus papás les pedían ayuda y estaban en necesidad, decían, qué pena, lo he entregado a Dios el dinero. Cruel esa práctica, ¿cierto? ¿Cómo utilizaron eso para distorsionar la ley de Dios?
disfrazado de piedad, ¿no? Aparentemente el templo, Dios, pero en el fondo era un truco financiero para no ayudar a sus padres. Esa era la maldad de los fariseos. Y el Señor la expuso públicamente delante de todo el mundo. Ustedes sí han quebrantado la ley de Dios, miren los trucos que hacen. Puesta la ley, buscaron fue hacer una trampa para evadirla, no para someterse a ella. Si ve cómo ellos buscaban tener una apariencia espiritual, pero en el fondo eran corruptos. Y ahí lo vemos en el pasaje, verso 6, que dice, ¿qué decían ellos? Ya no he de honrar a su padre o a su madre. Dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Por vuestra tradición. Cogieron esas tradiciones, las elevaron, invalidaron el mandamiento de Dios y no se sometieron a ella. Verso 7, ¿cómo los llamó? Les dijo, hipócritas. Hipócritas era, en esos tiempos, era un actor. Habían comedias que se hacían sobre todo por la influencia de los griegos y los helenos, o lo mismo, griegos y helenos. Y tenían shows teatrales. Y el que hacía el show teatral, que interpreta a una persona que no es, se le llamaba hipócrita, era un actor. Y está utilizando ese término para llamarlos a ellos. ¿Qué le están diciendo? Que son hipócritas. ¿Por qué? Porque esos no son lo que ellos son realmente. ¿De qué se estaban disfrazando? De apariencia de piedad, de hombres espirituales. Estoy ofrendando a Dios, pero lo hacían era para no ayudar a la necesidad de sus padres. Y el verso 7 sigue hablando el Señor Jesucristo. Y dice, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, y ahí lo remitió otra vez a la Escritura, Isaías escrito 700 años aproximadamente antes de Cristo, que les dijo, que cita Isaías el Señor Jesucristo. Y mire cómo el Señor cita las mismas Escrituras. Eso quiere decir que el Señor está validando que toda la Escritura que fue el Antiguo Testamento es validada y la está validando como palabra de Dios. Él no dijo, bueno, hay algunos errores en el Antiguo. No, está citando la Escritura. Luego la palabra de Dios es infalible. Porque Jesucristo la está citando y citó Isaías. ¿Y qué dijo? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón, ¿qué dice? Está lejos de mí. ¿Qué les dijo? Isaías dijo hace 700 años, este pueblo de labio me honran. ¿A quién? A Dios. Pero su corazón realmente, ¿cómo está? Lejos de él. Y le aplicó ese texto de Isaías a ellos. Y esa fue la reprimienda del Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el problema? Ellos promovían una práctica que era en contra de la ley de Dios. Y esta práctica le permitía a ellos aparentar ser piadosos mientras desobedecían el mandamiento claro de la palabra de Dios. Y esa mishá judía a veces contradecía abiertamente la palabra de Dios, pero la gente se sometía más a esos mandamientos de los hombres para sus propios propósitos que para el propósito por el cual fue enviada por Dios. Eso nos lleva al tercer punto de esa condena de Cristo por la hipocresía que encontramos ahí en los versos 7 al 9. Y el Señor citó Isaías 29:13. Y Jesucristo los identifica a ellos como los herederos espirituales de los líderes hipócritas del pasado en Israel. Su adoración era externa, a una adoración superficial centrada en el hombre, no centrada en Dios, sino buscando ellos satisfacer sus necesidades primariamente humanistas antes del bien del otro, cual era el propósito de la ley. Y el énfasis de Jesús que muestra ahí es cómo el corazón de ellos estaba finalmente, haciendo rituales externos y no teniendo una justicia interna. Y eso es una adoración vana, como dijo. De labios me honran, de labios me adoran, pero su corazón
está lejos, y la adoración vana también puede ocurrir en nuestros días. ¿Es cierto? No estamos liberados de ese problema. Eso le pasó a ellos en el pasado. Nosotros ya estamos vacunados en contra de ese mal. Tenemos el mismo riesgo, el mismo virus sigue vigente en nuestros días. Y eso ocurre cuando las tradiciones o filosofías humanas se tratan como si fueran mandamientos de Dios, reemplazando los verdaderos requerimientos de la palabra de Dios. Y eso lo vemos de todas formas hoy en día. Una fácil de identificar es el legalismo, ¿cierto? En muchos lugares, a través de la religión, se añaden requerimientos, la forma de vestir de una persona, y se ponen requerimientos que la ley misma no ha dicho, la ley de Dios. Esos son los fáciles de identificar. Hay otros que se disfrazan como los disfrazaban ellos con trucos. Esos son los peligrosos, los evidentes, no tanto porque son evidentes que nadie lo practica, pero los que como ellos hacían de una apariencia de piedad, ese es el engaño. Acuérdense en que Satanás y sus ministros se disfrazan como ángel de luz, dice la palabra de Dios. Toda doctrina, filosofía, tradición no se va a presentar como algo evidentemente erróneo, sino algo disfrazado de piedad para poderse infiltrar y estar por encima de la palabra de Dios. Como dijo acerca de la hipocresía un pastor conocido inglés, J.C. Ryle, dijo: la hipocresía es una enfermedad sutil que puede crecer en el corazón de aquellos que profesan la verdadera religión, y es más peligrosa porque es tan difícil de detectar, decía J.C. Ryle, y esa es la realidad. Y eso era lo que hacían en los tiempos del Señor Jesucristo estos hombres. Y hoy en día muchas falsas enseñanzas se infiltran en el cristianismo. Y como la gente del primer siglo lo que hacen es confundirse. Por eso nosotros tenemos que tener el valor correcto de la palabra de Dios y buscar la palabra de Dios por nuestra propia cuenta. Hoy tenemos más responsabilidad porque hoy sí tenemos acceso a ella. Hoy todos tienen acceso a la Biblia en diferentes versiones o traducciones. Tenemos diferentes traducciones, podemos ver varias traducciones, saber qué es lo que dice la palabra de Dios para someternos a ella, no tenemos excusa. Pero más sin embargo, hoy como nunca proliferan las malas enseñanzas y peor aún, proliferan muchas personas que siguen esas falsas enseñanzas para su destrucción. Y se somete cuanta cosa en el nombre de Dios se levanta. Y eso nos lleva al cuarto punto, es cómo Jesucristo expone la verdadera fuente de toda esa impureza o del engaño. ¿Y qué es lo que está haciendo el Señor Jesucristo? Con lo que está diciendo en esa declaración a la que los está exponiendo públicamente, está rompiendo con el sistema farisaico que estaba gobernando a Israel, al menos por los últimos 400 años en Israel. Esos líderes que se habían levantado y habían creado un sistema religioso encima de la ley de Dios, como un subsistema, algo así. Y con esa declaración el Señor Jesucristo está desafiando directamente la comprensión farisaica que se tenía acerca de la pureza y del ritual de pureza. Es que lavarse las manos era lo que estaban ellos buscando, la pureza realmente. Lea el verso 10, que dice: y llamando así a la multitud, les dijo. ¿Sabe qué está pasando? Hay una gran multitud. El Señor Jesucristo, su fama se ha acrecentado. Estos hombres lo están criticando públicamente y Él, ¿qué hace?
llama a más multitud para decir algo acerca de estos hombres, para corregir toda la mala enseñanza que tenían estos líderes religiosos. Y lo está exponiendo públicamente. ¿Y qué está diciendo? Oíd y entender. ¿Qué es lo que necesita oír y entender esa multitud? Verso 11. No lo que entra a la boca es lo que contamina al hombre, sino que más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Cuál era el punto de ellos? La pureza, y estaban buscando la pureza. No se habían lavado las manos para comer en un ritual que había sido consagrado. Ellos no tenían el concepto de bacterias que tenemos nosotros hoy. Eso fue hace poco, menos de un siglo, que lo descubrimos. Antes no lo sabía. Ellos están pensando en rituales. Y el Señor Jesucristo dice, no es lo que entra a la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. En otras palabras, ¿cuál es la verdadera fuente de impureza? ¿Está lo que de afuera entra adentro o lo que de adentro sale afuera? Esta es aquí, dentro, ¿cierto? Y eso rompe radicalmente lo que pensaban en su tiempo, que era lo de afuera. Las influencias externas son las que me vuelven impuro. La Biblia dice no, Jesús dice no, es lo que está dentro del corazón lo que te hace malo. Eso es radicalmente opuesto a lo que pensaba. Y Él cambia la perspectiva de todo. Y Jesús desafía esa comprensión. Y según la tradición judía del Mishá, la impureza ritual se asociaba con factores externos como tocar objetos impuros, personas impuras, consumir alimentos impuros, rituales. Sin embargo, ahí Jesucristo está revelando cuál es la verdadera impureza, inmundicia, y es desde adentro, desde un corazón corrupto. Y Jesús redefine para ellos, ¿no? Porque siempre la palabra de Dios ha enseñado eso, pero ellos la habían distorsionado. Y para ellos vienen a redescubrir el significado de la pureza. Y es lo que el Señor está tratando de hacer delante de la multitud, es desplazar el enfoque de las leyes ceremoniales externas hacia la pureza espiritual, y está anticipando que va a haber un tiempo de cambio y de transición de la ley de Dios, porque la ley de Dios en sí misma va a desaparecer, va a caducar, en su mejor término, está vencida. ¿Y qué es lo que va a provocar su caducación o su vencimiento? Es el que el propósito de la ley por el cual Dios la colocó era didáctico, en el sentido de enseñarnos la pecaminosidad, la necesidad de un sacrificio. Pero al venir el Hijo de Dios del cielo, ¿qué es lo que hace? Eso que fue didáctico como sombra para que entendieran una ilustración, al venir Cristo, esa sombra desaparece porque la sustancia, la esencia de la ley de Dios está con nosotros, y ya no es necesario hacer sacrificios de animales para entender la gravedad del pecado, que es necesario que haya una muerte por mi vida como sustitución y que haya derramamiento de sangre, sino que va a verlos esa generación, que el Hijo de Dios va a ser colgado en un madero, y eso que fue figura dejó de ser figura a volverse en sustancia, porque ellos están presenciando en la vida del Señor Jesucristo su oposición continua, su rechazo, cómo Él va a terminar debido a ese rechazo en la cruz del Calvario, y va a ser por amor a todos aquellos que creen en Él. Él se va a ofrecer como el sacrificio que anunciaba la ley levítica. Él se ofrecerá como ese único sacrificio aceptado por Dios. Todos los demás sacrificios eran una ilustración, un anticipo, pero no podían quitar los pecados, como dice Hebreos 6, sino que era un anticipo del que sí podía quitar el pecado del mundo, el Cordero de Dios, como lo llamó Juan el Bautista, Jesucristo hombre.
y la ley de Dios caducó y Él se está anticipando a esa transición. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Ese es el Evangelio. Ese es el propósito de la ley de Dios. ¿La ley de Dios es para salvar a alguien? No. Dice Pablo, la ley de Dios es para matarnos. La ley de Dios me mató. ¿Cómo? Me presentó, no adulterarás, amarás a Dios sobre todas las cosas, no mentirás, no codiciarás. ¿Qué hace esa ley cuando usted ve los mandamientos? Si usted tiene un corazón correcto que dice soy culpable, soy culpable, soy culpable, cada uno de ellos. No como los fariseos decían, yo hago eso desde pequeño, yo no miento, yo no robo, yo no mato. Y se justificaban a sí mismos y que rebajaban la ley de Dios. Cuando alguien que es sincero realmente sabe que hay en nuestro corazón codicia, que somos pecadores, que creemos al testimonio de las Escrituras que dice, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno. La Biblia revela la corrupción del corazón humano. Por eso necesitamos un Salvador, porque Cristo, ¿de qué nos vino a salvar? De la naturaleza corrupta humana, para cambiar un corazón duro de piedra y ponernos un corazón de carne sensible que pueda ahora sí guardar los mandamientos del Señor. Y eso es una obra sobrenatural que solo puede hacer el Espíritu Santo en todos aquellos que confían en Dios y creen en su testimonio, en su palabra. Amén. Ese es el Evangelio. Lo único que puede transformar el corazón humano es que la obra sobrenatural de un corazón nuevo que ofrece Dios a todos los que creen en Él. Ese es el que produce el cambio y la transformación. Pero las enseñanzas falsas se han inventado camino para lograr la transformación cosmética que solo puede hacer realmente la palabra de Dios, pero toda enseñanza, filosofía, tradición de los hombres que se levanta por encima de la palabra de Dios va a cambiar, va a intentar cambiar solo lo externo, la conducta, pero nunca va a cambiar el corazón. Todo el que vaya por ese camino va simplemente ver la frustración de tratar de cambiar cosméticamente en la apariencia nomás, espiritualmente, como los fariseos hacían, y en el fondo sigue siendo la misma persona que no ha cambiado, el mismo corazón corrupto, que Dios quiere cambiar. ¿Cómo? Por la fe, gratuitamente, a todo aquel que cree en su testimonio, en su palabra. Y Él da una nueva vida. La vida que antes no podíamos vivir es ofrecida por la fe. Es la misma vida que vivió el Señor Jesucristo, que fue tentado en todo y sin pecado. Esa vida de Jesucristo, hombre que vivió aquí 33 años, una vida perfecta, manso, humilde de corazón. Esa vida por el Espíritu Santo es la que Él está obrando y conformándonos por medio del Espíritu Santo a la imagen de ese Cristo que vino. Tenemos el modelo. Es posible. Es una obra del Espíritu Santo. ¿Para quiénes? Para todos los que creen en Él. Y eso es lo que está mostrando el Señor Jesucristo. Y esa declaración está anticipando la eventual abolición de las leyes dietéticas, porque recuerden, estamos en el siglo I, Él todavía no ha muerto en la cruz, la ley sigue vigente, la ley de Dios, deben observarla. De hecho, el día que murió Cristo, tenían que ofrecer el chivo expiatorio, que se ofrecía por los pecados, y coincidencialmente ese mismo día murió Jesucristo, ese viernes. ¿Y qué pasó? Simplemente Él fue ese cordero que anunciaba la ley levítica. Por eso en la cruz del Calvario pudo decir, consumado es, tetelestai, que era un término contable para que ponían sobre una factura, ha sido pagado, todo ha sido pagado, no hay deuda. Amén. Y eso es lo glorioso del Evangelio de Dios. Para todo aquel que Él crea, la deuda ha sido pagada. Amén. Por la fe, sometiéndonos a Dios. Eso es hermoso. Eso hace a nuestro Cristo hermoso. Amén.
¿Quién no quiere seguir a ese Cristo? Es un ofrecimiento gratuito por la fe. Pero ¿qué hace el hombre? Busca la justificación en su propio corazón, tratando de hacer cosméticamente, aparentando piedad. Pero tristemente eso nos lleva a nuestra autodestrucción si no creemos en el testimonio de Dios. Amén. Y Jesús redefine completamente el concepto de impureza para ellos. Y lo que anula todas esas leyes, tradiciones judías, enfocándose en la moral de Dios y revelando que el pecado comienza es en el corazón del hombre. Léalo en el verso 12 que dice: entonces acercando a sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Qué hicieron los fariseos cuando el Señor dijo esas palabras? Se ofendieron, no se arrepintieron. Cuando se predica la palabra de Dios, se ofende, como dijo Charles Spurgeon. Si usted predica el evangelio a los incrédulos y ellos salen contentos siendo incrédulos, usted no ha predicado el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es como un martillo, debe confrontar la religiosidad, exponerla y confiar solamente en la justicia de Cristo, no en nuestras propias justicias. Y Jesús está cambiando todo lo que ellos pensaban, y eso nos lleva al quinto punto, es la ofensa de los fariseos y cuál fue la respuesta de Jesús. Jesús está exponiendo la ceguera espiritual de ellos y la presunción. Y los discípulos están reconociendo que las declaraciones de la verdad del Señor Jesucristo ofendió a los fariseos. Pero Jesucristo no muestra preocupación. Dice: ay, los ofendí, qué pena, voy a pedirle disculpas. Eso no es lo que dice en el verso siguiente. Verso 13, que dice: pero respondió él y dijo, que dice: toda planta que no plantó ¿quién? Mi Padre Celestial será ¿qué? Desarraigada. ¿Y qué dice? Verso 14. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. No se disculpó, emitió una declaración de juicio. ¿Qué es lo que dijo? Están desarraigados y rechazan a Dios. Si al exponerse tanto a la palabra lo que hay un continuo rechazo, llega el endurecimiento y es un ciclo hacia la autodestrucción. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Rebajó la palabra, la verdad, ¿no? Dijo: déjenlos. Porque lo peor que estaban haciendo ellos es que eran ciegos, guías de ciegos. En otras palabras, estaban promocionando su falsa enseñanza y lo que está llevando cautivo más gentes para que crean el error. Por eso, ciegos, guías de ciego, que finalmente los dos, que dice, van a caer al hoyo, van hacia la autodestrucción. Déjenlos. Alguno dirá: pero ¿y si engañan a las personas? Jesucristo en Mateo, en Juan capítulo 10, versículo 10 dijo: mis ovejas oyen mi voz y ¿qué? Y me siguen. Nadie las arrebatará de mi mano. Y también dice más adelante: al extraño no escuchará. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es que una oveja puede caer en el hoyo de Dios? No. ¿Cómo sé que soy oveja? Escucho la palabra de Dios. Veo la autoridad de Cristo y me someto a ella, a la palabra de Dios. Eso está evidenciando que soy una oveja. Si no escucho al Señor Jesucristo, estoy mostrando rechazo, que probablemente soy de aquellos que han sido desarraigados. Toda planta que no sembró, mi Padre será que. Y eso nos lleva inmediatamente a qué contexto anterior: trigo y cizaña. ¿Quién fue que plantó la cizaña? El enemigo. ¿Y qué está diciendo? Esos no son trigo. ¿Esos son qué? Cizaña. Toda planta que no sembró mi Padre será ¿qué? Desarraigada.
Finalmente, al final del día, ¿cuándo es que el trigo y la cizaña van a ser desarraigados? Los discípulos dijeron, hay cizaña, ¿quieres que la quitemos? Dice el Señor, no. Déjenla que crezca. Son muy parecidas. De pronto, no sea que tratando de arrancar la cizaña termines arrancando el trigo. Déjala para que el día de la siega. Allá ese día se conocerá por su fruto cuál es trigo y cuál era la maleza. Y entonces arrancarán la maleza, meterán la hoz, la llevarán y la amontonarán y la llevarán al fuego que nunca se apaga. Esa fue la ilustración. Y eso es lo que está hablando el Señor Jesucristo, le está recordando lo que Él ya había dicho en su palabra. ¿Y cuál fue la ofensa de ellos? ¿Cómo llamó la frase? Guías de ciego. Ilustra la ignorancia espiritual. Esa declaración de Jesús implica juicio divino, ya que las plantas no plantadas por Dios se refiere a enseñanzas falsas y líderes falsos que serán eliminados. Y los fariseos pretendían guiar a las personas a la justicia, pero ¿hacia dónde lo estaba llevando? Hacia la condenación. Como dijo Jonathan Edwards, y cito, una frase de Jonathan Edwards dijo, la hipocresía es una falsa apariencia de virtud o religión, es una profesión sin posesión. En otras palabras, hay muchos que profesan la fe, pero no poseen la fe. Poseer la fe es evidenciar que nuestras obras vienen de Dios. No tratar de hacer obras aparentemente, pero sin un corazón convertido que ha confiado en el Señor. Y seguidamente hubo uno de sus discípulos que reaccionó y vamos a ver cuál fue la petición del apóstol Pedro. Verso 15, respondió ¿quién? Pedro, y le dijo al Señor Jesucristo, explícanos esta, ¿cómo la llamó? Parábola. Y se supone que debería entenderla, ¿cierto? Pero aquí está Pedro, gracias a Dios, para podernos, si no entendemos, Él nos ayuda a que la entendamos mejor. ¿Y qué fue lo que está diciendo ahí Pedro? Lo llamó parábola. O sea, eso no era una parábola, pero Él lo llamó así porque no está entendiendo. Porque el Señor anteriormente había comenzado a hablar en parábolas y sin parábolas no hablaba la gente. ¿Qué es una parábola? Es una ilustración con cosas de la naturaleza, la agronomía, que aparentemente era fácil de comprender la parábola, pero era para esconder el significado espiritual, como un acto de juicio por el rechazo. Lo hemos visto, ¿cierto? Y aquí Pedro lo ve algo como misterioso, lo que está diciendo el Señor Jesucristo cuando ya había explicado él esa parábola. Y miren la respuesta del Señor Jesucristo, verso 16. Jesús dijo, ¿también vosotros aún están sin entendimiento? O sea, le está casi comparando con los fariseos, ¿cierto? O la multitud. Y si el Señor le está reprimiendo a Pedro es porque deberían saber cuál es el problema de nuestra memoria. Por eso la palabra tiene que venir a cada vez, porque somos olvidadizos. Y fuera olvidadizos como que sin falta de entendimiento, ¿cierto? El Señor le dice ahí, verso 17, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Fue muy específico. Verso 18, pero lo que sale de la boca, ¿qué está diciendo? ¿De dónde sale? ¿Dónde está el problema? ¿De afuera para adentro o de adentro para afuera? Eso es lo que le está diciendo, el problema está aquí. Esa es la respuesta del Señor Jesucristo.
El problema está adentro, esa es la explicación. Tal vez usted sea como algunos, nosotros decimos, ahora sí entiendo, estoy entendiendo lo que el Señor está explicando. El Señor Pedro le dijo, ¿no te das cuenta que estos fariseos están sintiéndose ofendidos con el mensaje? Y el Señor no va a correr tras los fariseos para disculparse, para decir lo siento mucho si lo ofendí, no tenía la intención, voy a retirar esta verdad, espero que seamos amigos, eso no le dijo, ¿cierto? Lo reprendió duramente, Jesús no suavizó la verdad, ni compromete por evitar ofender a alguien la verdad, sino que está colocando como aquel que tiene la autoridad, está colocando la autoridad de la palabra de Dios en el lugar donde siempre debió estar. Por eso la autoridad que hablamos de los milagros, ¿se recuerdan? Todo lo que hacía es importante esa autoridad, porque Él está quitando a su generación todo lo que pensaban que significaba la palabra de Dios, y con la autoridad de Dios, ¿cómo? Está demostrando sus credenciales mesiánicas, que tiene la autoridad, porque los milagros que Él está haciendo, nadie los puede hacer si no es que Dios está con Él. Y así como Moisés pudo decirle a Faraón con autoridad, deja a mi pueblo a servir a Dios, así con esa misma autoridad Jesucristo puede decir qué es lo que la ley de Dios dijo y cómo el hombre puede obtener la salvación. La autoridad ahí es importante. La pregunta es, ¿bajo qué autoridad estamos viviendo? ¿La autoridad de Dios o la de la tradición humana, las filosofías humanas, los métodos humanos? ¿O le creemos a la autoridad de la palabra de Dios, que es suficiente, que Cristo y su palabra son suficientes, como veíamos la semana pasada? Por eso ahí nos dice el texto, es lo que sale de la boca del corazón, lo que contamina. Eso es lo que contamina al hombre. Y esa es la conclusión de su tema. La pregunta que nos hacemos es, ¿de dónde saldrán los malos pensamientos? De las redes sociales, de las series de televisión, de la política, de factores externos, del corazón. El corazón es alimentado, pero hay una naturaleza humana de la que necesitamos ser liberados. ¿De dónde nacen los pleitos, las peleas entre parejas, las peleas entre padres e hijos, compañeros de trabajo? ¿De dónde salen? No, del sistema que es corrupto. No, es que faltó, no éramos compatibles. ¿Es que algo de afuera? No. ¿De dónde viene? Del corazón no regenerado. Es de intentar aparentar espiritualmente algo que un corazón regenerado no ha producido. Y eso es lo que está mostrando él ahí. Por eso véalo ahí en el verso 19. ¿Qué dice? Porque del corazón salen, ¿qué cosa? Los malos pensamientos. ¿De dónde salen? Del corazón. ¿Y qué más dice? ¿Qué salen más? Los homicidios. ¿Qué más sale? Los adulterios. ¿De dónde salen los adulterios? Del corazón del hombre. ¿Qué más? Las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde nacen? Del corazón. No es cambiando el sistema de educación de nuestro país, eso es lo que cree la sociedad, ¿cierto? Es que la sociedad va a cambiar cuando cambiemos a los políticos de turno, cuando cambiemos el sistema de salud, cuando cambiemos al primer ministro, es que todo va a volver a la normalidad. ¿Cuál normalidad, cierto?
problema está en el corazón del hombre. ¿Qué necesita? ¿Cuál es el antídoto, el tratamiento para que las cosas cambien? El Evangelio. Ese es el que necesitamos proclamar y promover. ¿Quién es Cristo? ¿Qué es lo que ha hecho? Y un día toda la tierra será llena de su gloria. Amén. Él lo prometió y Él lo va a hacer. La cuestión es a quién voy a seguir. Las tradiciones, métodos, enseñanza de los hombres o la palabra de Dios. Solo va a haber dos grupos al final. Por eso Él dice ahí, del corazón salen todos estos malos pensamientos. El problema es interno. Y eso nos lleva al último punto, la verdadera adoración. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Verso 20, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. O sea, las tradiciones, tratar de resolver los problemas, las impurezas con métodos, estrategias, estratagema humano, con tradiciones religiosas. Hoy en día hemos adoptado muchas tradiciones religiosas en el evangelicalismo, que si usted hace esta sesión de oración, entonces esto va a cambiar. Necesita sanidad interior, por allá se metió ese término, o usted necesita una sesión para amarrar las maldiciones generacionales. Y lo que trae todo eso es confusión. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Necesitamos es un cambio interno, un cambio del corazón. ¿Cómo lo hacemos? Creyendo al testimonio de Dios, confiando, sometiéndonos a la autoridad de la palabra de Dios. El problema viene de nuestro propio corazón y esa enseñanza era revolucionaria para las personas del tiempo del Señor Jesucristo. Y ahí Mateo empieza a introducir el tema de la regeneración, la necesidad del cambio de afectos, la inclinación del corazón. Antes de la regeneración, las inclinaciones del corazón solo eran hacia el pecado, pero después, cuando el Señor nos da un corazón nuevo, el corazón es renovado de tal manera que todos nuestros afectos están ahora dirigidos hacia Dios. Una persona que andaba en tinieblas y amaba las tinieblas, hoy en día las aborrece y corre a la luz para que sus obras sean expuestas y poder cambiar. Y el Espíritu Santo ha tomado ese corazón de piedra y lo ha convertido en un corazón de carne, dándole una nueva forma a esa persona, una nueva naturaleza, ahora de acuerdo a los deseos de Dios. Esa es la regeneración. No es una mera corrección o mejora, sino una transformación desde la raíz radical del ser humano y de la naturaleza interna del hombre. Eso es como una metamorfosis, como un gusano, ¿cierto? Que se arrastró en el lodo toda su vida, estuvo en el fango, pero por un proceso, esa oruga, en ese proceso, ¿qué termina siendo? Una bella mariposa. Esa es la transformación radical, no es la misma esencia, no está sobre la base de lo mismo, hay un cambio total en la vida de la persona. Y ese es el punto a donde lleva todo el Señor Jesucristo, un cambio, la necesidad de una regeneración en términos del apóstol Pablo, nuevo nacimiento en términos del apóstol Juan, o en términos de Mateo, un corazón que venga y provenga de Dios. Amén. Y en resumen, ¿qué es lo que hemos visto? Que la verdadera adoración proviene de un nuevo corazón transformado, no sobre la base de rituales vacíos de la religiosidad. Vimos también que el legalismo y los enfoques emocionales desvían la atención del verdadero arrepentimiento y la santificación. Que la autoridad de las Escrituras está por encima de cualquier tradición humana, es sola Escritura. Amén.
que la necesidad de la transformación del corazón proviene de Dios. Nos ha colocado ese en nuestro corazón, como dice Eclesiastés 3:11, la eternidad, de modo que el hombre no alcanza a comprender, pero todas las cosas nos deben guiar hacia Cristo, aún la ley de Dios. Y la salvación no se trata de rituales externos, sino de la fe que proviene del cambio en nuestra naturaleza. Y para finalizar, la pregunta que nos debemos hacer hoy es: ¿qué autoridad está guiando nuestras decisiones diarias? ¿Sobre qué base estamos viviendo? ¿Cuál es nuestra adoración? ¿Es sincera o solo es externa? ¿Estamos buscando la dirección de Dios o siguiendo nuestras propias ideas y hemos elevado mis ideas por encima de la ley de Dios? ¿Cómo afecta nuestra moralidad a nuestras relaciones con los demás y con el Señor? Y lo que vimos finalmente es que la única solución es buscar a Cristo, entregar su vida a Cristo, comprometerse con el Señor, porque todo lo demás fuera de eso son tradiciones. Como dijo el profeta Ezequiel, Dios prometió: quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón nuevo y escribiré mi ley en vuestros corazones. Esa es la promesa a todo aquel que viene al Señor Jesucristo. Realmente vemos ahí en el pasaje que era una obsesión religiosa de los fariseos. ¿Por qué? Porque tenían un corazón no regenerado. Y lo que nos debemos preguntar nosotros hoy es si realmente hemos establecido la palabra de Dios como la guía de nuestra vida o hemos colocado otras ideas por encima de eso. Porque la respuesta a esa pregunta va a definir simplemente si soy cristiano o soy como un fariseo, ¿cierto? Quiera Dios y que a nosotros sea la responsabilidad de poner su palabra por obra y someternos al señorío y a la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Yo les invito a que se coloquen en sus pies y vamos a orar. Oremos, mis hermanos. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por esta porción de Mateo que como cada semana, Señor, nos da nuevas fuerzas, energías, nos recuerda y nos trae a nuestra memoria nuestra condición, pero también nos trae a la memoria la realidad de que todo aquel que cree en ti, tú has dado un nuevo corazón. Que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas, que no estamos definidos por nuestra historia, sino por tu historia en la cruz del Calvario, que esa es ahora nuestra historia, la realidad a la que tú nos estás conformando cada día. Ayúdanos, Señor, para ver todas estas cosas en nuestra vida diaria, Señor. Examinarlas cada día, huir de todo argumento que se levanta en contra de tus pensamientos y que podamos someternos y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Te damos muchas gracias, bendecimos en tu nombre a cada familia, a cada miembro de la iglesia, a cada amigo que nos ha visitado hoy, que pueda tu palabra cumplir el propósito por el cual fue enviada. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.